Buen día a todos. En esta ocasión, pues vamos a continuar con el programa de refuerzo de farmacología. Esta vez vamos a estar hablando sobre los fármacos utilizados en el aparato respiratorio con un enfoque hacia la fisiopatología del asma y con algunos comentarios de fármacos utilizados en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para empezar, nosotros debemos de recordar un poco de la fisiología en torno a el tono del músculo liso bronquial. Tenemos de recordar, ¿verdad?, que el pulmón tiene siempre dos tipos de inervaciones autónomas. El simpático, eh, que pues no, los receptores simpáticos no están muy bien distribuidos sobre el músculo liso, sino que están más que todo sobre los vasos sanguíneos y glándulas submucosas. Aún así, hay poca presencia del simpático, sí, por medio de los receptores beta-2 adrenérgicos que nos inducen broncodilatación. Por otro lado, el parasimpático, pues, tiene mayor presencia mediante los receptores muscarínicos tipo 3 en el músculo liso que nos inducen broncoconstricción. Entonces vemos que las funciones del sistema nervioso están más niveladas a favor del parasimpático debido a su amplia distribución en el músculo liso. Por tanto, tenemos que tener claro que las neuronas parasimpáticas son las más importantes para mantener el tono del músculo liso en la vía respiratoria, ¿sí? Entonces, eh, para tener una visión general de la farmacología del asma, debemos de comprender que lo que nosotros buscamos con la farmacología del asma es mantener una broncodilatación, porque en el asma pues aparece una broncoconstricción, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de fármaco vamos a utilizar? Bueno, si nosotros estamos buscando una broncodilatación y ya hemos hablado sobre la inervación del músculo liso, entenderemos, ¿verdad?, que necesitamos fármacos simpático-miméticos que nos favorezcan la broncodilatación y fármacos anticolinérgicos que nos contrarresten la broncoconstricción. Bien, la fisiopatología del asma deben de comprender de que es una convergencia de dos tipos de alteraciones. Una alteración por parte del músculo liso bronquial que nos genera una enfermedad broncoconstrictora y otra alteración del sistema inmune que nos provoca una enfermedad inflamatoria. En clínica, cuando nosotros vemos un paciente asmático, lo que nosotros vamos a observar son los síntomas causados por parte de la enfermedad broncoconstrictora, ¿sí? Es decir, que nos dice que siente que se le cierra la garganta, que le falta el aire, estamos hablando de disnea, ¿verdad? Si todos esos síntomas corresponden a la enfermedad broncoconstrictora, que es lo que nos va a demostrar la presencia de asma. Sin embargo, deben de tener muy claro que la base de la fisiopatología del asma no es la enfermedad broncoconstrictora en sí, sino que es la enfermedad inflamatoria. La enfermedad inflamatoria tiene mayor presencia en la fisiopatología del asma y por lo tanto, aparte de los fármacos broncodilatadores que hemos mencionado, simpático-miméticos y anticolinérgicos, también debemos de utilizar antiinflamatorios. Bien, comenzamos por un lado por los broncodilatadores. Como los broncodilatadores, por decirlo así, controlan los síntomas, ¿verdad? Del asma, que son la sensación de falta de aire, ¿verdad? Que el paciente dice que se cierra la garganta. Pues entonces conocemos a los broncodilatadores como fármacos eh, sintomáticos, o sea, que controlan los síntomas del asma o fármacos de rescate. Comenzaremos hablando sobre los agonistas beta-2 adrenérgicos, ¿verdad? ¿Por qué beta-2 adrenérgicos? Porque recordemos que estos son los que, entre los tipos de receptores adrenérgicos, son los que mayor presencia tienen en el músculo liso. ¿Sí? Entonces, un beta-2 agonista, un fármaco beta-2 agonista, o el sistema nervioso simpático, ¿sí? Eh, Promueve la activación al final de la vía, la activación de la proteína sinasa C.
perdón, proteína sinasa A, que es la que estamos viendo acá, mediante la activación de la adenilil ciclasa por la subunidad alfa S unida a GTP, eh, se convierte el ATP al AMP cíclico y este activa al APKA para que induzca broncodilatación. ¿Sí? Pero ¿cómo lo hace? Primero, uno de los efectos principales de los beta 2 eh, agonistas es que disminuyen las concentraciones intracelulares de calcio. ¿Sí? Primero, veamos la imagen de la derecha. ¿Qué ocurre cuando el calcio entra al miocito? Esto puede ser efecto, ¿verdad? Por ponerlo de una manera, por parte del parasimpático, ¿verdad? Si de cualquier manera que el calcio entra al miocito, lo que va a ocurrir es que el calcio se va a unir a la calmodulina y va a formar el complejo calcio-calmodulina, ¿verdad? Recuerden que el calcio también proviene del retículo sarcoplásmico. El complejo calcio-calmodulina va a provocar que la sinasa de la cadena ligera de miocina, que se encuentra inicialmente inactiva, pase a estar activa, ¿verdad? Cuando está activa, entonces va a activar a la cadena ligera de miocina, ¿sí? La va a fosforilar y va a inducir una contracción del músculo liso, ¿sí? Todo esto no ocurre cuando las concentraciones intracelulares decaen, ¿sí? El calcio nunca se llega a unir con la calmodulina y el complejo nunca se forma, ¿verdad? La sinasa de la cadena ligera de miocina permanece inactiva, ¿sí? Eh, la cadena ligera de miocina permanece desfosforilada y se mantiene una relajación del músculo liso, ¿sí? Que eso es al final lo que nosotros deseamos mantener en el paciente asmático. Entonces, las concentraciones disminuidas de calcio intracelular nos llevan después a la inactivación de la sinasa de cadena de miocina que nos provoca una broncorelajación, ¿sí? Por otro lado, los beta-agonistas también provocan la hiperpolarización del miocito mediante la activación de canales de potasio activados por calcio de gran conductancia, ¿sí? Impidiendo, ¿verdad?, que el miocito se despolarice. Por otro lado, ¿qué hay sobre el sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio también disminuye las concentraciones intracelulares de calcio. Entonces, todo el mecanismo de acción que hemos hablado acerca de los beta-2 agonistas es compartido también por el sulfato de magnesio, excepto la parte de la hiperpolación de miocito. El sulfato de magnesio solo mantiene las concentraciones disminuidas de calcio dentro de la célula. Bien, a grandes rasgos, hay dos tipos de beta-2 agonistas, los no selectivos y los selectivos, ¿verdad? Valga la redundancia. Entre los no selectivos, pues ya han estudiado, ¿verdad?, que estos tipos de fármacos se unen a varios tipos de receptores, ¿sí? Tenemos la epinefrina y el isoproterenol. La epinefrina se une a receptores alfa, beta 1, beta 2. ¿Sí? Si se une a receptores alfa, pues induce una vasoconstricción periférica. En los receptores beta 1 hay una estimulación cardíaca, con lo que nos referimos a que hay presencia de arritmias, palpitaciones, taquicardia, y están los receptores beta 2, que son los que provocan broncodilatación, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el isoproterenol, que mantiene una selectividad por ambos tipos de receptores beta, ¿sí? Eh, lo único que nosotros queremos de estos fármacos es su acción broncodilatadora, ¿sí? Esto, pues, nos generan efectos secundarios, efectos adversos que nos pueden generar que el paciente deje de administrarse el medicamento y abandonar el tratamiento, ¿verdad? Entonces, no nos favorecen para el abordaje farmacológico del asma, ¿sí? Por tanto, estos fármacos no selectivos, pues, no se usan a menudo, ¿sí? Primero,
En primer lugar, por los efectos adversos que hemos estado mencionando. Y segundo, porque hay fármacos ahora más selectivos. ¿Más selectivos para qué? Para receptores beta-2, ¿verdad? Que son los receptores blancos que nosotros queremos llegar. Entre los beta-2 agonistas selectivos, tenemos aquellos de corta duración y aquellos de larga duración. Los beta-2 agonistas de corta duración pues tienen un efecto farmacológico que dura de 4 a 6 horas. ¿Sí? Farmacología de Velázquez pues menciona que son de 3 a 5 horas, pero pues nos vamos a quedar con el de Golan, ¿verdad? Tenemos el salbutamol, que esta es una mezcla racémica de dos estereoisómeros, el R-salbutamol, conocido también como levalbuterol, y el S-salbutamol. Otros, el pirbuterol, fenoterol y terbutalina. En el otro extremo tenemos los beta-2 agonistas de larga duración, también conocidos como BALA, que tienen un efecto de 12 a 24 horas. Farmacología de Velázquez y las bases terapéuticas de Goodman y Gilman simplemente mencionan que tienen un efecto de más de 12 horas. Sin embargo, Golan lo limita de 12 a 24. Aquí tenemos varios ejemplares, como salmaterol, formoterol, indacaterol, bilanterol o lodaterol. Estos últimos tres son específicos para ser usados en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El formoterol tiene una variante que es el alformoterol, que también es utilizado en el EPOC. Todos estos fármacos lo que nos provocan, ¿verdad?, son una broncodilatación, eh, por supuesto por acción de los receptores beta-2. El temblor muscular puede aparecer también debido a que estos receptores, esos tipos de receptores también se encuentran en el músculo estriado. Y la hipopotasemia, pues como les mencionaba anteriormente, como provocan la hiperpolarización del miocito, puede ocurrir que altas concentraciones de potasio se mantengan intracelularmente, dejando sin concentraciones adecuadas extracelularmente de potasio. Entonces ahí puede aparecer la hipopotasemia. Hay algo bastante importante que discutir sobre el formoterol, el salmaterol y el formoterol. El salmaterol es un agonista parcial de los receptores beta-2 adrenérgicos, mientras que el formoterol es un agonista casi pleno, es decir, el formoterol tiene una acción más agonista que el salmaterol. Por lo tanto, quiere decir que el formoterol, al ser un agonista casi pleno, tiene un inicio de acción más rápido. En cambio, el salmaterol tiene un inicio de acción más lento. Por lo tanto, entre los dos, para episodios agudos de asma o exacerbaciones, el que debe de usarse es el formoterol, ¿sí? Debido a su inicio de acción más rápido. ¿Sí? Otro aspecto importante es que deben de ser utilizados en combinación con corticosteroides inhalados. ¿Por qué? Recuerden que los corticosteroides son antiinflamatorios por excelencia, ¿verdad? Y la mayoría de estos fármacos, casi todos, pues se administran por vía inhalada, porque es la vía más directa para alcanzar el músculo liso bronquial, ¿verdad? Bien, en cuanto a los anticolinérgicos, son antagonistas competitivos, ¿verdad? Sobre todo en receptores muscarínicos tipo 3, ¿sí? Que inducen broncorelajación y menor secreción de moco en el árbol bronquial. Tenemos aquí 4 ejemplares, ¿verdad? El bromuro de hipatropio, que se utiliza cuando las exacerbaciones del asma no responden a beta-2 agonistas o cuando estos están contraindicados. Otros 3 tipos, el tiotropio, hemoclirinio y aclirinio, son anticolinérgicos de larga duración y pueden ser utilizados con eficiencia en el EPOC. Bien, en cuanto a las metilxantinas, son también broncodilatadores. El ejemplar más usado y el más conocido es la teofilina. Sin embargo, también está la aminofilina, ¿verdad? Estos tienen acciones tanto broncodilatadoras como antiinflamatorias. Pero ¿por qué se les anexa en el apartado de broncodilatadores? Debido a su principal mecanismo de acción.
Las metilxantinas y la teofilina inhibe de manera no selectiva las enzimas fosfodiesterasas. ¿Sí? Hay varios tipos. Sin embargo, para el tratamiento del asma, las que más se necesitan de su inhibición son las isoformas 3, 4 y 5. Las fosfodiesterasas 3 y 5 se encuentran, en los miocitos, ¿sí? Y en los miocitos del músculo liso bronquial, ¿verdad? Eh, y la fosfodiesterasa tipo 4 se encuentra en algunas células inflamatorias, ¿verdad? Bien, pero ¿cuál es la acción de las fosfodiesterasas? Si vemos la imagen de la izquierda de abajo, observamos, ¿verdad?, que luego de que el ATP se transforma en AMP cíclico, este puede convertirse a AMP dejando de activar la proteína sinasa A y terminando la broncodilatación, ¿verdad? ¿Por qué? Por acción de una enzima que es la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa se encarga de convertir el AMP cíclico e inactivarlo y a AMP. Sí, la teofilina, al inhibir la fosfodiesterasa, lo que nos permite es mantener mayores concentraciones intracelulares de AMP cíclico que mantengan la activación de la PKA junto con todos los efectos celulares subsiguientes que nos llevan a la broncoidilatación del músculo liso. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es mantener todos los efectos de la PKA y manteniendo la broncodilatación en el pulmón, ¿verdad? Por otro lado, el efecto o acción antiinflamatoria es mediado en parte, por la inhibición de la fosfodiesterasa tipo 4, ¿sí? Eh, Al inhibir esta isoforma que se encuentra en linfocitos T y eosinófilos, hay efectos inmunomodulatorios y antiinflamatorios, más que todo debido a la baja de la producción y liberación de citocinas proinflamatorias, ¿verdad? Otro mecanismo de acción es la inhibición del receptor de adenosina. Aquí estamos hablando de que este tipo de receptor se encuentra sobre el músculo liso y mastocitos de la vía respiratoria, ¿sí? Em, la, eh, la, la- la inducción de producción IL-10 también ejerce un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Ahora, si vemos aquí los efectos secundarios de la teofilina y su mecanismo se deben a que pues tienen varios blancos farmacológicos, ¿verdad? Y por eso pues pueden aparecer igualmente así varios efectos secundarios. Por ejemplo, las náuseas y el vómito, la cefalea, las molestias gástricas son productos de la inhibición de la fosfodiesterasa tipo 4. Eh, la diuresis, las arritmias cardíacas y las convulsiones epilépticas son efectos del antagonismo de receptores de adenosina 1, excepto, bueno, perdón, también las arritmias cardíacas son producto de la inhibición de fosfodiesterasa tipo 3, ¿sí? La adenosina, al estar sobre mastocitos, pues induce la liberación de mediadores inflamatorios como por ejemplo la histamina. Si se inhibe ese receptor, pues entonces inhibimos por una parte la activación de mastocitos que nos pueden llevar a una inflamación bronquial aguda, ¿verdad? Que nos puede formar parte del asma. ¿Sí? Entonces, aquí vemos en resumen los efectos de la teofilina tanto en células inflamatorias como en células estructurales. Por un lado, en las células inflamatorias, pues otro mecanismo de acción que se ha propuesto y que aparece en Goodman y Gilman es el aumento de los mecanismos de apoptosis, disminuyendo el número de células, ¿verdad? Como les mencionaba, la disminución de citocinas en linfocitos T eh, y macrófagos y mediadores, ¿verdad?, de las células cebadas o de los mastocitos, ¿sí? Al disminuir las citocinas y mediadores, pues podemos disminuir la fuga o extravasación de líquidos
de los vasos sanguíneos hacia hacia el músculo liso y hacia el intersticio pulmonar, ¿verdad? Cuando aparece el asma, ¿verdad? Y todas estas citocinas que aparecen, pues entonces se genera una extravasación de plasma que puede generar el edema. Sin embargo, si se detiene la liberación de citocinas, pues se resuelve la situación del edema, ¿verdad? Por otro lado, pues hay broncodilatación, ¿verdad? Del músculo liso en las vías respiratorias, que eso es el efecto final que nosotros queremos alcanzar, ¿sí? Bien, ahora pasamos a los antiinflamatorios y comenzamos con los corticosteroides. Básicamente tienen cuatro mecanismos de acción bastante importantes. El primero de ellos es que disminuye la producción y liberación de citocinas, como por ejemplo IL-2, 3, 4, 5, 6, interleucina 11, 13, factor de necrosis tumoral alfa, el factor estimulante de las colonias de granulocitos y monocitos, endotelina 1, moléculas de adhesión celular que nos sirven para la transmigración de células inflamatorias hacia los tejidos y las quimiosinas que participan en la quimiotaxis, ¿verdad? Por otro lado, eh, aumentan las proteínas antiinflamatorias, ¿sí? Como por ejemplo, eh, interleucina 10, 12 y 1, ¿sí? Ahora, un tercer mecanismo de acción es que los corticosteroides, al simular los efectos del cortisol, ¿verdad? Aumentan la transcripción de genes que codifican para el receptor beta-2 adrenérgico, ¿sí? Entonces hay un mayor número de blancos en los que la noradrenalina del sistema simpático puede unirse y así generar una broncodilatación, ¿verdad? Además de los dos otros mecanismos que hemos mencionado. Y un cuarto también es que eh, promueve la apoptosis y disminuye el número de células inflamatorias. Entonces, con todo esto, pues los corticosteroides alivian, ¿verdad?, la enfermedad antiinflamatoria, ¿verdad? Como habíamos dicho, es la base de la fisiopatología del asma, ¿sí? Mm, mm, por tanto, pues se pueden conocer como fármacos controladores de la enfermedad, ¿sí? Porque más que todo, pues, resuelven la parte inflamatoria y no tanto la enfermedad broncoconstrictora, ¿verdad? En este caso, pues, como hemos visto, ninguno eh, actúa directamente eh, constituyendo una broncorelajación, ¿sí? Sino que los corticosteroides utilizan vías alternas que siempre nos llevan a una perdón, en cierta manera a una broncorelajación, ¿verdad? Por parte del aumento de receptores beta 2, pero no es que actúen directamente sobre los miocitos, ¿sí? Sobre, sobre, sobre sobre todos los mecanismos de intracelulares de los miocitos, ¿verdad? Sino que ejercen sus efectos por otras vías, sobre todo las inflamatorias, como hemos visto, ¿verdad? Que aquí tenemos tres mecanismos que aparecen en las células inflamatorias, ¿sí? Entonces tenemos varios fármacos, triamcinolona, peclometasona, mometasona, fluticasona, budesonida, flunesonida. De los corticosteroides es importante decir que aproximadamente de 10 al 20% eh, se inhala, ¿sí? Mientras que el 80 al 90% se deglute. Una pequeña parte pues, puede quedar sobre la orofaringe, ¿verdad? Eh, de todos los fármacos que hemos mencionado, excepto beclometasona y triamcinolona, eh, los demás, pues, son sometidos a un metabolismo de primer paso en el hígado, ¿sí? De tal manera que la mayoría de la dosis deglutida eh, no alcanza la circulación sistémica. Como vemos acá,
Las flechas, estas dos flechas de gran grosor nos indican de que la mayoría de los fármacos deglutidos pues pasan por un metabolismo hepático, ¿verdad? Y que pocos fármacos llegan a la circulación sistémica representada por esa línea delgada. ¿Sí? Entonces aparecen efectos secundarios sistémicos eh, eh, pocos o raros, ¿verdad? Sin embargo, aparte de los sistémicos como insuficiencia y supresión suprarrenales, supresión del crecimiento y anomalías metabólicas, también pueden aparecer efectos secundarios locales, como por ejemplo la disfonía, que se debe a la atrofia de las cuerdas vocales, candidiasis orofaringia, tos. Sí, hay otro fármaco corticosteroide que es importante mencionar en esta ocasión, que es la prednisona, que en este caso este fármaco puede utilizarse como un fármaco de rescate, así como estamos hablando de los broncodilatadores. Asimismo, también puede utilizarse para exacerbaciones agudas. O también, por supuesto, como los otros corticosteroides, como tratamiento a largo plazo. ¿Sí? Cuando el asma no puede ser controlada por otros fármacos. Bien, sobre los inhibidores de la vía de leucotrienos. Eh, los leucotrienos de importancia son más que todo aquellos conocidos como cistinil-leucotrienos, o sea, estamos hablando de leucotrieno C4, D4, E4, que todos inducen broncodilatación y aumentan la permeabilidad vascular, ¿sí? Que favorece el edema en el árbol bronquial, ¿sí? Recuerden que todos estos derivan del leucotrieno A4, ¿sí? De estos tres mencionados, es importante decir que el leucotrieno D4 es 100 veces más potente que la histamina para inducir broncoconstricción. Entonces, si vemos, la vía de los leucotrienos es una parte importante de la inflamación en el asma, ¿sí? Tenemos tres ejemplares. El primero es el Sileutón, que si ustedes ven, inhibe a la 5-lipoxigenasa, que por tanto no puede convertir el ácido araquidónico a leucotrieno A4. Si vemos acá, pues la vía del leucotrieno se inhibe a una parte bastante alta de la vía. ¿Sí? Fisiológicamente, pues si no existe esta inactivación de la 5-lipoxigenasa, pues entonces el leucotrieno 4 puede convertirse verdaderamente en diferentes enzimas a leucotrieno C4 y B4. En este caso, el leucotrieno C4 pues se convierte a D4 y el D4 a E4. Y estos últimos tres pues pueden converger y siempre utilizar un mismo receptor, ¿sí? Este receptor entonces puede ser ocupado por dos fármacos, el montelukast y el safirlukast. Al inhibir el receptor, pues entonces estos leucotrienos no ejercen sus acciones fisiológicas en la vía respiratoria, como son la contracción del músculo liso, la migración de los eosinófilos y el edema de la vía respiratoria. ¿Sí? Entonces, al inhibir estos efectos, pues entonces aliviamos por una parte la alteración inflamatoria, ¿verdad? El edema, y promovemos un poco la broncodilatación, ¿sí? Entre sus usos, pues se encuentra el asma moderada, ¿verdad? Cuando se administra de forma crónica, pues se reduce la frecuencia de las exacerbaciones y mejora en el control del asma, ¿sí? Una desventaja es que son menos eficientes que los corticosteroides. Como vamos a ver en el manejo clínico del asma, pues la mayoría de los fármacos que se utilizan a largo plazo son corticosteroides, efectivamente. Eh, la- Estos fármacos también se encuentran en, en tabletas para administrarse por vía oral, que tienen varias ventajas. Por ejemplo, como les había mencionado, la mayoría de fármacos utilizados en el asma pues son inhalados, ¿sí? Pero, por ejemplo, en un paciente pediátrico pues es mejor tomar una tableta, ¿verdad?
para que se pueda pegar mejor al tratamiento. Otra ventaja es que los inhaladores son utilizados mayormente de forma inapropiada. Entonces hay una mayor posibilidad de que la dosis deseada sea administrada por una tableta, ¿sí? En cuanto a las cromolinas, pues hay dos ejemplares efectivos, el cromolin, también llamado cromogligato disódico y el denocromilo, ¿sí? Su mecanismo de acción es que básicamente pues ocupan los sitios de unión de los alergenos que desencadenan el asma, ¿sí? Eh, por ejemplo, bueno, hay personas que son alérgicas al polen, al polvo de ácaros, ¿verdad? Entonces, estos alergenos, pues cuando entran al cuerpo y son presentados, por eso los presentadores de antígeno, valga la redundancia, a linfocitos eh, T, y estos linfocitos T vírgenes, pues presentan así los alergenos a los linfocitos TH2, que son los principales mediadores de la disfunción del sistema inmune en el asma. Entonces, pues, en cada una de las células, pues, ocupan los sitios de unión de los alergenos. Entonces, pueden ejercer sus efectos en varias células, como por ejemplo los mastocitos, eosinófilos, monocitos, macrófagos, linfocitos o neutrófilos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, esto que les digo que ocupan los sitios de unión de los alergenos, eh, significa que es un tratamiento profiláctico, ¿sí? Y, impiden, ¿verdad?, que el alérgeno se una a sus sitios de unión. Pero si eso llega a ocurrir, entonces se desencadena una respuesta alérgica que no puede ser detenida por las cromolinas, ¿sí? Una vez que la respuesta alérgica haya iniciado, las cromolinas no resuelven la respuesta alérgica, sino que solamente se puede utilizar como un tratamiento profiláctico y además se ha encontrado que pueden ser utilizados también en el asma inducida por ejercicio, ¿sí? Pero es importante recordar que una vez iniciada la respuesta alérgica a causa de la unión de los alergenos a sus sitios de unión, eh, no se puede detener la respuesta alérgica. Bien, en cuanto a los anticuerpos de anti-inmunoglobulina E, estamos hablando aquí del omalizumab, ¿sí? Su mecanismo de acción es que se puede unir a los receptores de alta afinidad para inmunoglobulina E, impidiendo que la inmunoglobulina E se una a este receptor. Este receptor se encuentra en la membrana de los mastocitos. Cuando el IgE se une, pues entonces desencadena histamina, leucotrienos, factor activador de plaquetas que nos pueden llevar a una reacción asmática aguda, con presencia de broncoconstricción, edema de la vía respiratoria y mayor producción de moco. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros evitamos es todo esto, ¿verdad? Únicamente impidiendo la unión del IgE al receptor de alta afinidad, ¿sí? Eh, el omalizumab disminuye las dosis de corticosteroides necesarias para controlar la enfermedad, como ya les había mencionado, ¿verdad? Que se utilizan ampliamente los corticosteroides y disminuye la frecuencia de exacerbaciones en asma moderada. ¿Sí? Se sabe que el omalizumab actúa como un antígeno, pero como no ejerce una acción cruzada entre el IgE y el receptor, ¿verdad? No puede desencadenar una respuesta alérgica, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el omalizumab solo se une al receptor, no se une juntamente con el IgE. Si eso ocurriera, pues entonces sí habría desencadenación de los gránulos del mastocito y ocurriría siempre la reacción asmática aguda. Pero como esto no ocurre, pues entonces eh, el omalizumab sí tiene un efecto antiinflamatorio. Bien, en cuanto al manejo clínico del asma, pues ustedes observan aquí en la tabla que la gravedad del asma puede clasificarse en diferentes, por decirlo así, niveles o pasos, como aquí menciona la tabla. El primero,
el leve intermitente, leve persistente, moderada persistente y grave persistente, ¿sí? Cada uno con sus distintas características clínicas. Eh, el tratamiento farmacológico o el abordaje farmacológico del asma, pues, se puede dividir a corto plazo o a largo plazo. Si ustedes revisan la tabla, pues encontrarán que a corto plazo nosotros encontramos pues beta agonistas, estamos hablando de broncodilatadores. ¿Por qué? Porque esos se utilizan simplemente para las exacerbaciones o para los episodios asmáticos agudos, ¿sí? Es decir, como les mencionaba al principio, solo tratan los síntomas, ¿sí? Y alivian la broncoconstricción. Sin embargo, el tratamiento que se utiliza para control a largo plazo, pues incluye mayoritariamente antiinflamatorios. Sí, por eso se les conoce como controladores, ¿sí? Dependiendo de las características clínicas, pues así también va a ser su abordaje farmacológico. Por ejemplo, en el leve intermitente que los síntomas aparecen menos de 2 veces por semana y los despertares nocturnos con síntomas aparecen menos de 2 veces por mes, hay exacerbaciones leves, pues solo se utilizan eh, broncodilatadores, ¿verdad? Un betagonista de corta acción en caso de síntomas eh, o prevención a exposiciones de alergenos, ¿sí? En los demás grados, leve persistente, moderada persistente y grave persistente, pues se utilizan un tratamiento farmacológico a corto plazo y uno a largo plazo también, ¿sí? Por ejemplo, en el leve persistente, en el que pues, los despertares nocturnos son más de 2 veces por mes y los síntomas son más de 2 veces por semana, y que la reducción del flujo pico es del 20 al 30%, entonces se utiliza siempre, ¿verdad?, un beta agonista y corticosteroides inhalados a dosis bajas como fármacos preferidos. También hay alternativos, ¿sí? En caso, pues, que no se pueda tener acceso al preferido, pues entonces se utilizan alternativos, como por ejemplo modificador de la vía de leucotrienos o teofilina. Si en la moderada persistente, pues igualmente aparece el beta-agonista de corta duración y un tratamiento a largo plazo preferido y alternativo. El preferido, pues aquí se incluye un esteroide inhalado a dosis baja media junto con un beta-agonista inhalado de larga duración. Y en los alternativos, pues un esteroide inhalado a dosis media solo o un esteroide inhalado a dosis baja a media más teofilina junto con otros fármacos, ¿verdad? Y en grave persistente, observen que siempre se mantiene el tratamiento a corto plazo, ¿sí? Más un control a largo plazo. Aquí las dosis, pues si se fijan, pues, son más altas y los protagonistas son de mayor duración, ya que si observan las características clínicas, pues hay síntomas continuos, limitación de la actividad debido a los episodios de asma, ¿sí? E inclusive la función pulmonar disminuye más del 60%, ¿sí? Bien, hemos llegado al final de este repaso sobre farmacología de aparatos del aparato, fármacos del aparato pulmonar. Sí, les deseo mucho éxito para su tercer parcial. Estudien mucho y sigan adelante. Muchas gracias.